Bueno, en primer lugar, para los que no nos conocían, ¿saben qué sería interesante? Que nos comenten si pueden por el chat cómo llegaron a esta conversación. Si tienen esa oportunidad, díganos dónde nos vieron, en Instagram, en LinkedIn. Maite me envió el link, Daniel me compartió, vi las stories de Daniela. A ver, ¿por dónde llegaron? Y mientras les comento pues quiénes somos. Nosotros somos Waybetter, somos una consultora de procesos de operaciones y de gestión de talento. Nuestro portafolio incluye desde estandarización de procedimientos, escáner regulatorio, que es liderado por Daniel, el abogado que tengo a mi izquierda, o sea, a mi izquierda. Y, y también tenemos una batería de servicios en gestión de talento, desde temas de cultura organizacional, reclutamiento y selección, evaluación por competencias, dinámicas grupales, y parte de esos servicios los lidera la psicóloga brillante que tengo aquí a mi lado, Daniela Alcántara. A mí me encanta que de las personas más ocupadas que conozco, logramos coincidir para tener esta conversación y también para hablar un poco de algo que, bueno, que tras cámaras ya teníamos, ya teníamos un podcast, muchachos, hecho, con varios episodios. Con varios episodios. Pero sí quería que la gente supiera por qué nace esta conversación. Les adelanto, si no lo saben, esto no es un webinar, aquí no van a ver una presentación, para nada, esto es una conversación en el cual yo voy a ser la moderadora y de alguna forma yo voy a ser las veces de ustedes, como supervisores, como líderes, como dueños de negocios, como emprendedores, como empresarios, en Venezuela, con personal venezolano también, porque puede que haya otras personas que estén afuera y tengan personal venezolano y que capaz se conectaron acá, no lo sé. Y también voy a hacer las veces de ustedes porque estoy y estuve en esos zapatos, en esta coyuntura del terremoto. Como líder, superviso, lidero, balanceando lo que necesita el negocio, las metas que necesitamos cumplir, los objetivos que nos trazamos y lo que nos hizo desde el punto de vista emocional y cultural toda esta coyuntura de el terremoto el 24 de junio. A ver, tengo a Ámbar por aquí, que es parte del equipo que me va a estar apoyando y que va a leer sus preguntas. Yo tengo un montón de preguntas que probablemente no vaya a lograr hacer. Esto es una conversación. Quiero que se sientan también ustedes incluidos. Ámbar me va a estar enviando las preguntas a mi celular, entonces. Me va a estar enviando las preguntas a mi celular, al WhatsApp, por favor. Y yo voy a intentar meterlas dentro de la conversación, ¿ok? Bueno, ¿de dónde nace esta conversación? O la idea de esta conversación. La idea de esta conversación nace de mi propio dilema como dueña de negocio, como supervisora, de, wow, ¿hasta qué punto puedo, pasado un tiempo, ¿no? Después del manejo de crisis, de lo que hicimos a nivel de manejo de crisis, y si quieren saber más de eso, lo podemos ver en otro espacio y lo podrán ver en otras publicaciones que tenemos. Más allá del manejo de crisis, ahora, bueno, la vida sigue y queremos seguir viviendo de esto, queremos que el negocio siga siendo rentable, pero no sé hasta qué punto humanamente le puedo exigir a mi equipo y por otro lado legalmente, ¿qué le puedo exigir a mi equipo? ¿Okay? Entonces, de allí nace miren, que esta conversación y esta asesoría sea algo más bien público, en donde más personas, otros empresarios también y supervisores y gerentes se puedan ver beneficiados de lo que dos profesionales como ustedes nos tengan para decir, sobre todo también entendiendo que nosotros también como venezolanos, como humanos, también nos vimos afectados. Entonces, a ver, en una frase, y eso creo que era la apertura con lo que quería comenzar, ¿qué es lo que más están viendo hoy en día en sus consultas desde un punto de vista legal y desde un punto de vista psicológico relacionado con este dilema que les estaba comentando? No sé quién quiere empezar. Bueno, creo que como el punto de vista que van a atinar es al humano, creería que Daniela debería empezar siempre y yo complemento con parte Sí, yo cuando Maite estaba hablando sobre, bueno, además como venezolanos, culturalmente, ahorita tuvimos la oportunidad de ver, bueno, cómo otros países latinoamericanos sufrieron
también sobre todo Colombia, un país hermano, lo tenemos cerquita, y se vio cómo ellos como país funcionaron diferente, incluso hasta psíquicamente. O sea, por ejemplo, habían exposiciones o eventos públicos que en Colombia no se cancelaron. Claro, de repente era distinto lo que vivió Venezuela, Sí, cómo lo vivió, la magnitud. Sin embargo, para el venezolano fue como demasiado fácil y demasiado rápido entender, aquí nadie puede hacer un evento público, aquí el país entero está en luto. Y a pesar de que habían ciudades lejanas al epicentro que no vivieron absolutamente nada, que no sintieron ni siquiera un mini temblor, Sí. todos estábamos como claros de que aquí todos estábamos en esto. Entonces yo creo que eso fue algo muy de gentilicio venezolano, y yo creo que esta preocupación tuya es muy venezolana. Es como, sí, es como, quiero estar allí para mi equipo, quiero entender cuál es el límite, quiero preocuparme y ocuparme de mi equipo, y quiero saber hasta dónde empujar, sin perder de vista a mi empresa y bueno, mi dilema económico, que evidentemente toda persona que lidere una empresa lo tiene, porque la idea además no es acabar con mi empresa, entonces acabo con todas las fuentes de trabajo, porque ese es otro tema. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es entender cómo los venezolanos somos y cómo nos volcamos a ayudar y cómo es nuestro gentilicio, y por eso es que estas cosas de repente nos preocupan más de lo que pueden preocupar a otras comunidades, que no nos hacen ni mejores ni peores, nos hace como somos. Una cosa, y rescatando un poquito la pregunta que te hacía, ahorita o en las últimas semanas, ¿qué preocupación has visto? Es diferente porque al principio, de hecho, justamente cuando tú me llamaste mira, te necesitamos como psicólogo, yo dije, yo siento que ahorita, la primera fase, las primeras 2 semanas, los psicólogos pareciera que son muy útiles, pero son un poco inútiles en el sentido de que la gente está en modo actual, acción, resolver. Incluso yo el segundo día fui a la morgue a apoyar psicológicamente a las personas allí, y vi a gente que no tenía tiempo de eso ahorita. O sea, estábamos en modo de cómo traslado a la persona hasta acá. ¿Cómo hago para hacer una gestión aquí que está totalmente colapsada? O sea, ¿cómo resuelvo esto para luego poder ir a mi casa y ver qué hago con todo esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago? Y de repente llego a mi casa y no puedo llorar a la persona que es en la morgue. Llego a mi casa y tengo que estar pendiente de que no tengo agua, o de que se me rompió esto, se me cayó esta pared, tengo que ayudar a los vecinos, tengo que ver cómo ayudo a los demás. O sea, era un momento muy de resolver. Y yo en charlas que hemos tenido aquí nosotros, he hablado mucho del ser humano como un animal, y cuando estamos en peligro, lo que se despierta son partes de nuestro cerebro que lo que están buscando es gestionar, resolver y sacarnos del peligro. Entonces allí la labor de cómo te sientes, cómo estás, pasa en un segundo plano. Okay. Es muy resolutivo y es muy fácil entender en dónde puedo ayudar, cómo puedo ayudar. Se te cayó la casa, estás en este problema, estás en la clínica, hay que ir al amor, eso es muy sencillo. Dani, disculpa que te interrumpí, ¿tú sientes que estamos allí en ese momento? No, ahorita estamos en un momento en donde ya sí podemos ver los efectos psicológicos del término. ¿Y si has visto en consultas? Sin duda, sí, incluso hasta consultas organizacionales, en donde las personas me pueden decir, mira, una persona que está más irritable de lo que estaba antes, en donde las cosas de repente se detona mucho más rápido de lo que se detonaba antes, personas que no pueden intervenir en una reunión con la facilidad con la que podían intervenir antes, se ven ausentes, ¿ok? Ese tipo de cosas, o nos vamos a reunir todos, o vamos a comer todos, normalmente todos comemos en un mismo lugar y conversamos, y esta persona no se siente capaz de ir, sentarse y comer con los demás y conversar. O
sea, ahora se están viendo este tipo de cosas, o personas que antes se tardaban media mañana haciendo una actividad y ahora se tardan 2 días. Esas cosas son las que se pueden empezar a ver ahorita. Hay gente que empezó a trabajar 1 semana y media después. Sí, sí empecé a trabajar, pero no de la misma manera que lo hacía antes. Y esas secuelas las seguimos viendo ahorita. Ahorita es donde vemos que definitivamente la parte psicológica es más importante, porque una vez que pasó la emergencia, ahora la persona se permite sentir lo que estaba sintiendo y vivir realmente emocionalmente el horror por el que pasó. Sí, tal cual. Bueno, Dani. Bueno, yo creo que yo definiría lo que estoy viendo ahorita con las consultas que estamos recibiendo en la firma es reorganizar. ¿Por qué reorganizar? Porque inicialmente las organizaciones no estuvieron exentas de esa cultura que acabas de describir perfectamente, Dani. Las organizaciones se volcaron a dar el apoyo necesario y el apoyo solidario que necesitan sus colaboradores. ¿Ves? Porque ellos saben que evidentemente sus colaboradores son el motor que ellos necesitan para que sea sostenible el negocio. Y ellos tomaron decisiones incluso sin consultar legalmente si podían o no hacerlo, porque efectivamente digamos, el objetivo era actuar y actuar de manera urgente. Esa era la urgencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Que evidentemente muchas de esas decisiones en consultas, probablemente, o quizás tomadas en caliente por la urgencia del momento, pues requieren formalización o requieren retomar procesos, seguimiento, verificar si todavía son válidas las metas, si las personas todavía están en la capacidad de rendir para cumplir esas metas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, cómo, quizás post-mortem, cómo formalizamos lo que yo acordé con mi trabajador que iba a pasar una vez que pasase la emergencia. O cómo hago para, en todo caso, ver si mi trabajador puede trabajar remoto porque quizás le cuesta salir de su casa en vista de los efectos que puede estar pasando. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que las empresas ahorita se están volteando a ver, cómo legalmente se reorganiza la casa. Tal cual. Sí, porque, a ver, y eso nuevamente, como les dije, en carne propia, ¿no? Evidentemente, las primeras semanas, bueno, hay una matriz de priorización, hay unas cosas que podemos dejar de hacer, otras que tenían que hacerse. A ver, no sé del otro lado de la pantalla qué les habrá pasado, pero en nuestro caso nosotros tuvimos que declarar impuestos el día siguiente. Y bueno, que yo sepa y coméntenlo en el chat si alguno de ustedes tuvo alguna prórroga, en caso de no haberlo hecho, o hubo una multa, yo no sé, no he escuchado so far en mi círculo, en el círculo de empresarios, de dueños, que en el que estoy, no hubo tal cosa. Más bien todos como que declaramos, se cumplió con el pisco. Eso no lo podíamos posponer, aparentemente, y había otras cosas que sí. O sea, que, bueno, de hecho lo conversábamos tras cámara. Una de las cosas que muchas empresas hicieron fue desaparecer. Bueno, si no sé qué voy a comunicar, mejor no comunico nada, ¿no? Un poco lo que decía Daniel, ante la emergencia no me da chance de organizarme. Entonces, si no me puedo organizar, mejor no digo nada. Tal cual. Porque, bueno, hubo unas equivocaciones. De hecho, hay equivocaciones virales Sí, que se hicieron. Un centro de pilates que cerró. Sí, sí, O sea, sí. por una mala comunicación, quebró. Total. Y entonces, claro, también pasa que en esos momentos, pues podemos decir, sí, adelante, quédate en casa, no hay problema, no hagamos esto, no hay que postear esto, no hay que escribir esta cosa, no hay que llamar a esto, no hay que ir físicamente a esta planta, a este lugar, etc. Sin embargo, ¿cómo recojo los beneficios que di legalmente y psicológicamente? Porque ¿cómo hago ese step back, ese paso atrás, sin ser el villano de la película, sin dañar el clima organizacional, sin que sientas que soy un inhumano? Y cómo legalmente eso constituye un derecho adquirido. Ahí estoy dando concesiones que me ataron legalmente y yo no lo supe. Entonces, por allí, quien quiera responder primero, Daniela. Mira, yo pienso que, y también lo hemos hablado en otros espacios aquí de charlas que hemos hecho,
que siempre una empresa es como una familia. Y la Eso cabeza... está medio satanizado. Hay mucha gente que le huye, no somos familia. Sí, no, es que, mira, lo digas o no, Sí, es un ecosistema. es un ecosistema que funciona, que lo podemos hacer el símil de una familia. Así no nos tratemos como, pero sí hay un funcionamiento y se genera un clima organizacional en donde hay unas estructuras que funcionan como las estructuras familiares, en donde hay unas personas que están arriba, como pueden ser papá y mamá, y luego están las personas que están abajo, que son los hijos. Siempre hay una desigualdad en cuanto a los roles que asumen tanto en una familia como puede ocurrir en una empresa. Entonces, cuando vivimos un evento familiar que lo vivimos todos estamos afectados, pero se espera quien ponga la estructura y que ponga los lineamientos sea papá y mamá. Sí, se tiene una expectativa. Hay esa expectativa y ya va, y hablando de lo legal, y hay o sea, estás obligado a, porque tú tienes que proteger a tus hijos. ¿Entiendes? Entonces, más allá bueno, yo soy el adulto, yo soy el que tengo que dar la cara, también es mi deber como padre dar la cara. Yo pienso que igual es una empresa, mi deber como gerente, como director, como dueño, es dar la cara a mis empleados. Pero como dice, el motor de mi empresa son mis empleados, yo soy el líder, yo tengo que dar la cara. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que como líder tengo que entender, ok, esto es mi responsabilidad y lo primero que tengo que ver es un poco como la mascarilla del avión. Yo tengo que primero yo estar bien. Si lo veo como mi empresa tiene que estar bien. Yo lo primero que tengo que pensar es en mi empresa. ¿Mi empresa la constituyen mis empleados también? Sí, pero yo tengo que ver con números que estoy dispuesto yo, que puedo yo soportar. Entonces, allí es donde yo voy a ver incluso también qué tan organizado estoy yo como empresario. Totalmente. En donde yo pueda ver, hacer un display numérico de mi empresa, qué compromisos tengo que yo que cumplir, qué cosas puedo postergar, qué cosas puedo no postergar. Allí puedo ver yo también qué tipo de líder soy yo, me puedo flexibilizar, qué tan flexible soy para entender qué cosas se pueden postergar, qué cosas no. Y una vez que yo tenga los números claros, y yo digo, mira, mi empresa aguanta dejarla en hold un mes. Si la dejo un mes y 3 días, ya no sé qué voy a hacer. Sí. Entonces, ok, con este wiggle room, yo digo, ok, ahora vámonos al humano. Ahora vamos a volcarnos y decir, ok, con este espacio de tiempo que yo tengo, vamos a dar concesiones. Y entenderlas, si tú tienes esta claridad como jefe, ya eso va a generar una tranquilidad a tus empleados. Porque una de las preguntas que estaban en el aire era como que, ¿qué tanto puedo dar y qué tanto puedo recoger? Sí. O sea, o soy demasiado flexible y metí la pata porque fui demasiado flexible, o metí la pata porque fui demasiado estricto. A veces, cuando no tienes claridad, te equivocas de los dos lados. Te equivocas porque quieres ser el más flexible, decir, aquí estoy para ustedes, tómense todo el tiempo que quieran, porque quiero ser dadivoso. Y por el otro lado, tengo angustia de que yo no sé cuánto es ese tiempo, entonces tomen ese tiempo que quieran, pero apúrense. Sí. Pero no se tomen demasiado tiempo. Entonces, cuando no tengo claro cuánto es ese tiempo, yo tengo una angustia que le voy a transmitir a mis empleados y se va a poner todo peor. Sí, a ver, quiero ponerte pausa ahí un segundo porque me gusta la línea donde estás yendo, pero antes de que nos vayamos a la respuesta de lo psicológico, desde un punto de vista de negocio, estoy totalmente alineada contigo. O sea, nosotros de hecho hablábamos sobre qué útil o no podíamos ser como consultora, ¿no? Nuestro negocio en ese momento del terremoto, de la coyuntura, y la verdad que poco útiles, porque las herramientas que nosotros ayudamos a desarrollar a nuestros clientes son para construir, son para que cuando llegue el momento de crisis tengas procesos documentados. Cuando llegue el momento de crisis, tú puedes hacer un reemplazo de colaboradores, porque está muy claro quiénes hacen las funciones, los has capacitado correctamente y tu estructura responde al operativo, pero en momentos de crisis, total inutilidad. O sea, si no lo construiste, y eso me lleva a una cita
creo que vimos en el MBA, pero no sé quién fue el dueño de esta cita, no me lo estoy atribuyendo, es que las herramientas que tienes para atravesar una crisis son las que construiste cuando no estabas en crisis. Exactamente. Por eso es que te digo, ahí es cuando ves que tan organizado eres tú. O sea, ese es el momento en donde tú realmente te vas a dar cuenta de los huecos. De hecho, ustedes como consultora, este es su momento. Tal cual. Porque este es el momento en donde las empresas dicen, yo necesito ayuda. Porque me vi ante una crisis y me puse a caminar como una gallina sin cabeza. Ojo, y también, por ejemplo, todas estas preocupaciones que comentabas, lo vimos también en los encuentros que hemos tenido en la Asociación de Jóvenes Empresarios, hablando con nuestros clientes, colegas, en fin, de que primero un socio que se desaparece porque dice yo tengo que ir a La Guaira a ayudar. Y el otro socio se queda como, momento, pero, el equipo, la cosa. Y por otro lado, también tiene gente mucho más organizada, que de hecho tuve la oportunidad de ver y de escuchar el cuento de los dueños de Reverie, que sirvieron como cocina para World Central Kitchen. Claro, que tenían y ellos ya tenían un montón de cosas documentadas, un montón de cosas avanzadas, y ellos tenían muy claro hasta qué momento puede mi cocina prestarse sin poner en peligro el negocio. Y eso es genial. Pero volviendo a la pregunta, y para darle el espacio a Daniel, ¿cómo entonces esas concesiones que di, cómo las retiro de alguna forma, de algo tan sencillo como el home office, por ejemplo? El trabajo remoto. Le dije a mi equipo, usted puede trabajar remoto, y COVID nos enseñó que muchas de las cosas que podemos hacer, las podemos hacer remoto. Ajá. Pero ahora quiero que vuelvan a la oficina. Yo creo que es importante también, el hombro. Yo creo que es importante también entender cómo el ser humano transita estas crisis, y de qué debes de anclarte para salir de ellas. El ser humano inicialmente requiere de mucha flexibilidad porque estamos ante una crisis, todo cambió. Sí. Y hay que responder acorde a eso. Si nosotros tratamos de rigidizarnos y mantener todo igual, nos rompemos. Entonces, al principio requiere mucha flexibilidad nuestra, entender que la gente no puede venir a trabajar, entender que la gente no va a funcionar igual, o sea, todo eso hay que entenderlo. Pero luego después hay que entender que para poder recuperarnos de esa crisis, hay que regresar a nuestras rutinas. De hecho, una de las cosas que como psicólogos, y una de la parte de los primeros auxilios psicológicos, eso sí está, es un manual. Parte de ayudar a la persona a salir de este estado de shock o este estado de crisis es ayudarlos a aterrizar, a poner los pies en la tierra. ¿Y cómo pongo yo los pies en la tierra? Bueno, regreso poco a poco a mis rutinas. Tú corrías, empieza a correr otra vez. Tú te cepillabas los dientes todos los días y hacías esto y llevabas a tu hijo al colegio y hacías tal cosa. Vuélvelo a hacer otra vez. Regresa a tu rutina para que tu sistema, para que tu cuerpo entienda que ya la emergencia pasó, que ya no estás en peligro. Porque de nuevo, y lo que hemos explicado aquí en charlas, nuestro cerebro no entiende, o nuestro cerebro interpreta pensamientos también como amenazas. Entonces, nuestro cuerpo puede seguir en alerta a pesar de que físicamente la Tierra no se esté moviendo. Sí, y a pesar de que físicamente tu vida no esté en peligro. Lo hace con esto y lo hace con cosas más sencillas. Siempre. O sea, hay que entender eso. Nuestro cerebro puede interpretar, un tigre viene, voy a morir, o tengo que hablar en público y esto me aterroriza. Actúa igualito. O sea, tienes una sensación de que te vas a morir muy similar. Entonces, ¿cómo recojo yo eso? Regresar a mis rutinas. Entonces, ¿de qué mejor se puede agarrar un líder, un director, de decir, mira, es lo mejor. A todos nos hace bien regresar a nuestras rutinas. Yo sé que ahorita se siente como imposible, pero a medida que lo vayamos haciendo, nos vamos a sentir mejor. Y eso es una realidad. Eso no es un cuentico que les estás echando para que ellos crean que tú estás siendo solidario, sino que realmente de las mejores maneras en cómo tú puedes ayudar a esas personas que les está costando regresar pasa por la incomodidad. O
Sí, de regresar, porque la rutina te va a hacer bien. Entonces yo creo que eso es una buena manera de recoger, de regresar a la rutina, regresar a lo que hacías antes de que esto ocurrió, te va a ayudar a superar esto. tal cual. Bueno, los que podemos, afortunadamente, que eso también es importante, ¿no? O sea, los que tenemos la posibilidad de, Daniel, ¿cómo recojo estos beneficios? ¿Son beneficios adquiridos? ¿Me estoy metiendo en un tema legal? Sí, a ver, lo que hay que entender para responder a esas preguntas primero es, estamos ante una crisis, no es una situación en condiciones normales, y en la crisis lo que también hay que preguntarse, a diferencia de quizás en la parte psicológica, cómo puedo ayudar es qué debo hacer y qué debo exigir. ¿Qué está escrito? Exactamente, de paso, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder responder a esas preguntas, un director, un gerente, un supervisor, lo que tiene primero que entender el entorno. Y eso es clarísimo porque, a pesar de que esto es una situación que pudo haber sido generalizada, no es la misma situación para todas las organizaciones, ni tampoco es la misma situación para todos los colaboradores e incluso de la misma organización. ¿Okay? Porque lo que hay que entender es cómo está mi empresa, como bien lo acabas de decir, hay que ver los números, pero ya va, qué tan estable está mi empresa. Y incluso lo digo no desde el punto de vista figurativo. O sea, mi empresa está en pie, el establecimiento de mi empresa está en pie, los trabajadores pueden acceder de manera segura al establecimiento para seguir El tema prestando legal servicios. importantísimo. Exacto. Incluso teniendo las condiciones seguras, y ya me voy entonces al lado de los trabajadores están en la capacidad de volver o necesitan apoyo quizás para buscar esa estructura, para regularse, para de alguna manera decir, sí, puedo volver a mi ¿Eso rutina. está escrito, Daniel, en alguna ley? ¿Hay algo que nos diga a nosotros? Sí, hay que, bueno, yo sé que en las condiciones físicas, eso sí. Sí, sí. Sí, a ver, lo que pasa es que también hay que entender que las condiciones físicas también van a tener su impacto y también van a tener cierta adaptación incluso fisiológica en lo que es la parte psicológica. No está escrito expresamente en el sentido de que no es que la organización tiene que dar apoyo psicológico al trabajador en estas condiciones, pero sí, evidentemente hay obligaciones generales en donde se dice que la organización tiene que garantizar no solamente la integridad física, sino también psicológica. Tanto así que hoy en día se habla muchísimo y el IPSACEL, por ejemplo, a través de sus inspecciones focalizadas, trata muchísimo de verificar eso. Quizás lo hace más que todo para verificar que no haya ningún tipo de situación de acoso o cualquier tipo de presión o amenaza al trabajador, pero sí lo hace en el sentido de tratar de verificar cuáles son los riesgos psicosociales que están presentes en una organización. Y entender los riesgos psicosociales no solamente es entender cuáles son los factores que están dentro de la organización, sino que también está pasando el trabajador o cómo percibe el trabajador su ambiente de trabajo a los fines de ver si realmente tiene las aptitudes y las capacidades para rendir, para Hay riesgo acompañar. de demanda, sí, si el trabajador siente que la empresa no está atendiendo a estas necesidades. Riesgo de demanda como tal, solamente en el caso en el que evidentemente haya una situación en donde quizás por una adaptación fisiológica el trabajador somatice una patología y se diagnostique y la organización esté en conocimiento de ese diagnóstico y no hagan nada. Okay. Y si no hacen nada, ese es el gran issue que vamos a colocar aquí. Si no hacen nada y la patología se agrava, ahí sí hay responsabilidad de la organización. Porque una cosa es, ok, aquí hay un factor totalmente ajeno que está imposibilitando o vulnerando al trabajador para ser un humano funcional, por Sí, decirlo pero la empresa pues no tiene la culpa. La empresa teóricamente no tiene la De culpa, momento. ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si la empresa está en conocimiento de toda esa situación, si incluso está en conocimiento de los diagnósticos que pudo haber tenido el colaborador y no hace nada para que las condiciones de trabajo de alguna manera no agraven su patología, no agraven su situación, ahí sí podemos hablar de que hay riesgo de demanda. Ok. ¿Okay? Con respecto a los beneficios que te comentaba, que de repente pudimos haber dado en ese momento en el que queríamos acompañar, en el que queríamos estar, etcétera, etcétera. ¿Cómo legalmente corremos algún riesgo echándolos para atrás?
Bueno, volviendo a la normalidad. no, ¿por qué? Porque quizás la respuesta es un depende, pero voy a ser más categórico en decir que no. ¿Por qué? Porque vuelvo al inicio. Estamos en una situación de crisis. Hay que analizar cada situación particular, la de la organización y la del trabajador. Y en función a eso, las organizaciones tomaron decisiones. ¿Qué tipo de decisiones o beneficios aplicaron a las organizaciones? Bueno, si evidentemente yo tengo la organización en pie, el establecimiento, puedo acceder de manera segura, pero el trabajador no está en capacidad, o incluso, como pasó en un caso que se manejó, la empresa le dijo al trabajador que era de La Guaira, bueno, como que su familia era La Guaira, bueno, puedes venir a trabajar media jornada y el resto de la jornada te lo vamos a dar de permiso, no te vamos a hacer ningún tipo de descuento por el hecho de solamente prestar media jornada, porque el trabajador iba a ir a La Guaira a buscar a su familia. Entonces, ante este tipo de situaciones, ese beneficio se da por una coyuntura particular. ¿Qué pasa? Pasó lo que pasó, quizás el trabajador consiguió o no consiguió a su familia, quizás el trabajador no está en la capacidad de retomar totalmente la jornada, o quizás sí pudo con acompañamiento, y la empresa pues lo que hace es entonces reorganizar y decir, volvemos a la jornada completa. Ujú. Por el hecho de exigir lo que son sus condiciones originales, la empresa evidentemente no está incumpliendo tampoco esta situación que está asociada a una crisis de emergencia particular, no va a constituir un derecho adquirido a la persona, porque ya la situación que ameritó el beneficio pudo haber terminado. Y al haber cesado la razón, cesa el beneficio. Ok. Claro, buenísimo, no, me queda súper claro. Luego pasando, y me hicieron recordar varias cosas. Me hicieron recordar un TikTok que se hizo viral de un restaurante que decidió informarle a sus colaboradores que el 50% de su salario iba a ser cortado a la semana después del terremoto. Wow. No sé si lo viste por ahí, me imagino que se hizo súper viral, luego comentaremos los detalles del asunto, pero sí, o sea, cuando vi ese video dije, wow, por un lado, se está metiendo este dueño en un problema legal, y por el otro, ¿cómo trabajas con la medida que acabas de tomar? Entonces, no sé, Daniel, ya que... Sí, fíjate, una cosa particular que, ojo, ya tenemos un poquito de experiencia con lo que pasó en la pandemia, pero el problema de la pandemia fue generalizado de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa o qué pasó legalmente o que pudo realizarse o implementarse? Y es que si las organizaciones no podían continuar operaciones o los trabajadores no estaban en capacidad de seguir desempeñando sus roles, por las razones que sea, pudiésemos incluso estar hablando de que hubo una suspensión de relación de trabajo. ¿Okay? Porque la norma es clara, la norma te dice a ti que la relación de trabajo en los casos de caso fortuito o fuerza mayor puede suspenderse. Y esto entra con fuerza mayor. Pudiese entrar, Okay. siempre y cuando analicemos cada caso en concreto. ¿Okay? Porque si la empresa está en pie, tiene su acceso seguro y el trabajador quizás no está en la capacidad de prestar el servicio, ya no estamos hablando de que la suspensión se origina con ocasión de la empresa, sino con ocasión del trabajador por la situación que está pasando. Pero si la empresa está, el establecimiento está en pie y el trabajador puede prestar servicio, no estamos hablando de una suspensión. Okay. Por eso digo que hay que evaluar cada caso concreto. ¿Y qué implica la suspensión? Un poco también para tratar más o menos de justificar la razón del restaurante, que no conozco las circunstancias, pero la suspensión implicaría que la empresa no estaría obligada a pagar el salario y el trabajador tampoco está obligado a prestar el servicio. ¿Okay? ¿Cuándo pudiese estar la empresa en un caso de suspensión obligada a pagar alguna remuneración? Cuando se trate de un accidente o una patología. ¿Okay? Allí, por ejemplo, si el trabajador no puede dirigirse al puesto de trabajo porque a propósito del terremoto tuvo una fractura y está en terapia intensiva o lo que sea que pudo haber pasado, allí estamos hablando que la suspensión no es necesariamente, tiene relación, pero no necesariamente vinculado con el terremoto, sino con la consecuencia del terremoto, y él no puede dirigirse a prestar su servicio, y en esos casos sí la empresa está obligada a pagar una
indemnización equivalente a 1/3 del salario y obliga a continuar a pagar el beneficio de alimentación. ¿Okay? Pero volvamos un poquito a lo del tema de la suspensión del salario. ¿Qué puede suspender la empresa? O recortar. O En este caso fue recortar. recorte, y ahorita que me preguntas los intríngulis, una de las sedes de este restaurante sí fue afectada. Ok, Una bueno, sede. fíjate que ahí vamos agregando un poquito de datos Sí. como para tratar de hacer un análisis más de entorno de lo que estaba pasando a ese restaurante. Y es que, si bien la empresa tiene la posibilidad de suspender el salario, ya habiendo analizado las circunstancias particulares, tiene que de alguna manera, y aquí ya nos vamos por la parte humana, entender que el trabajador, en su condición de víctima del terremoto, pudo haber tenido un alcance mucho más grande de lo que simplemente vivir o sufrir lo que pasó en el terremoto. Y es que el hecho de quizás estar en la incapacidad, por las razones que sea, prestar servicio, está perdiendo su sustento. Claro. ¿Okay? Entonces, chévere, podemos suspender el salario e incluso no recomendamos nunca, de manera conservadora, que se suspenda el beneficio de alimentación, pero precisamente también lo recomendamos, o sea, que no se suspenda por el hecho de garantizar el sustento para el trabajador. O sea, estamos hablando que el nivel de víctimas del terremoto era, o el alcance de lo que pudiese explicar las consecuencias de un terremoto para una víctima, sí tuvo nivel. O sea, no solamente es el hecho de haber pasado la situación, sino también el hecho de incluso en algunas circunstancias haber perdido trabajo, haber perdido familiares, o incluso por el hecho de haber estado muy expuesto a lo que fue todo el contenido de lo que sucedió, Claro. sufrir un duelo colectivo. Claro. ¿Okay? Ojo, o perder una fuente de sustento, porque de repente éramos 2, 3 personas aquí que aportábamos a la casa y una se murió. Exacto. Y pues Y que yo haya sido ahora tengo la mitad del salario y entonces, y en ocasiones sucedió que fue el sostén del hogar, por ejemplo, el que falleció, y bueno, ahora, ahora que ¿qué pasa? sí, yo creo que eso también habla, y un poco lo que estábamos hablando al principio, de qué tan organizados estoy yo como empresa, y yo creo que eso es un aprendizaje para todas las empresas que nos llevamos de esto, y es un poco lo que dice, bueno, hay que estar organizado, y eso ahí toca de nuevo nuestro gentilicio venezolano, en donde vivimos en una tierra espectacularmente fértil, con un clima espectacular, en donde no hay que protegernos los elementos, en donde no viene el frío y se lleva todas nuestras siembras, o sea, donde tenemos acceso a los recursos de una manera tan fácil que el venezolano se hizo muy cortoplacista y muy de apagar fuegos, ¿no? Y eso lo vemos en todos los ámbitos del venezolano en general. Por ejemplo, crear la cultura de seguros en este país ha sido complicadísima. Sí, mucha gente se enteró en esta coyuntura que podías asegurar tu vivienda. Y ni hablar, o sea, estamos hablando de esto que es casi inexistente en la cultura del venezolano, pero el seguro de salud. O sea, cada vez más, y con el COVID se armó también este dilema de yo estar asegurado, de estar asegurado de salud, pero el venezolano no se planifica tan allá como para pensar en este tipo de cosas. Que yo voy a gastar una parte de mi presupuesto en por si se me inunda el apartamento, por si hace un terremoto. Oh, por favor. O sea, no nos planificamos tan allá, porque además nuestra ubicación geográfica no hace necesario tal planificación. Entonces, yo creo que esto es un aprendizaje para todos, entender que además que las bases ya de por sí de un negocio en Venezuela son complicadas, establecerlas y afianzarlas por un tema de dificultades económicas, etcétera. Entender de que ante la inestructura, la necesidad estructural es más importante. Totalmente. Entonces, que necesitamos tener estructura para poder ofrecerles a nuestros empleados condiciones dignas. Tenemos que estar estructurados y tenemos que tener un nivel de estructura a que sí, aquí porque ocurrió un terremoto, pero puede ser de que de repente se me inundó el negocio. Sí, sí. Y yo para poder pagar las inundaciones, no, ya no te puedo pagar el sueldo. No, tenemos que entender de que tenemos que tener un nivel de organización suficiente para yo estar tranquilo como líder
de que yo puedo ofrecer las condiciones básicas a mis empleados. Sí, ojo, Dani, y aquí te interrumpo porque la realidad es que pocos negocios en Venezuela pueden darse el lujo de dejar de facturar por un tiempo prolongado, ¿no? Por supuesto. Eso es un hecho. Sí. Pero yéndome un poco a la pregunta que te hacía, que siento yo, a ver, y sin querer darle un juicio de valor a la medida de este restaurante, de cortar el 50%, digamos que esa persona, ese dueño de negocio, sacó los números, estaba afectado, se dio cuenta, bueno, sacó los números y no le dio. Sí. Chévere. Mi pregunta es, desde un punto de vista psicológico, como líder, ¿vale la pena que yo tome esta medida impopular del 50%, de bajada del 50% de sueldo, para mantener al personal que tengo? Porque también, digamos, pensemos en la buena fe. Digamos que los números no dan. Objetivamente, no hay nada que hacer. Exacto. Ajá. Primero, ¿es una medida lógica para tratar de mantener al personal que tengo con algo de sustento, cortarle el salario? O, desde un punto de vista de cultura organizacional, de mi clima, del que tengo aquí, de la gente con la que tengo que trabajar, lo mejor es, mira, me quedo con el 50% de las personas. Sí, yo creo que eso va a depender mucho del clima, 100%. Y ahí venía la segunda parte de mi intervención. Lo importante es tener un buen clima organizacional en donde yo donde yo me pueda sentar con mis trabajadores y explicarles lo que está pasando y yo tener la lealtad de mis empleados. ¿Ok? Claro. Porque eso también es una parte importantísima. O sea, también vemos aquí en pequeños negocios que hay mucha rotación de personal y a veces decimos como que, bueno, es normal que en un sitio de comida rápida que haya alta rotación de personal. Pero como jefes tenemos que entender de que esto, independientemente del rubro que sea o del negocio que sea, es un problema. O sea, nosotros queremos realmente tener fidelidad a mi negocio, que tengamos empleados que se sientan parte de esto. Y si yo tengo eso, si yo logro eso, cuando yo estoy en una coyuntura como esta, me siento y los números no me dan, yo tengo la confianza con mi equipo para decirle, mira, los números no me dan. Y que mi equipo me crea. Primero, mi equipo me crea. Mi equipo entienda, wow, el jefe está en una situación difícil como estamos todos. A mí no me da para comprar mercado, a él tampoco le está dando para pagarnos a nosotros. Hay un sentimiento de solidaridad entre nosotros. Yo le creo a mi jefe lo que me está diciendo y yo voy a poner el pecho con mi jefe porque yo sé que en el momento en que él sí pueda, él nos va a establecer nuestros sueldos como son. Entonces, ¿qué diferencia eso a cuando eso no existe? Que los empleados se sienten, por favor, este señor que llena una camioneta, no sé, me va a decir que no me puede pagar el sueldo, se está aprovechando de esta situación para fregarme a mí. Entonces, lo diferente que puede ser psicológicamente el mismo evento cuando el clima es de una manera u otra. Volvemos al tema entonces. Si tú tienes, por ejemplo, que construiste en el pasado, totalmente, antes de la crisis. Y mira, te voy a interrumpir allí porque me hace recordar varias cosas. En primer lugar, y creo que en algún post lo habremos puesto, ya no sé lo que montamos o lo que hablamos, lo que hablamos por fuera, dos cosas que dijiste que me parecen fundamentales. Y ojo, quitando la cuña publicitaria, usted busque el proveedor que más le convenza y hágalo. Medición de clima organizacional. Tienes que hacerlo. Sí. Tienes que hacerlo. O sea, todos pensamos que nuestra gente nos dice todo. Mentira. Tienes que hacer medición de clima organizacional, preferiblemente con un tercero. Y evaluarte tú como líder. Porque justamente eso constituye una evaluación no solo de la organización, de las políticas que tienes en la organización, de los beneficios que estás ofreciendo y también del liderazgo que tienes en la organización, no solo como dueño, sino también tu gerencia, cómo es esa comunicación. Eso de verdad, anótenselo, los que puedan hacerlo, háganlo. Obviamente es un servicio que nosotros ofrecemos, pero cada vez que un cliente nos dice, tengo problemas de personal, la gente no hace, o sea, yo enseguida digo, tienes que hacer una medición de clima organizacional. El mismo clima no puede
ser, o a veces no es el mismo en un área que no. O sea, tú puedes tener incluso el sesgo de que en el área en el que trabajas directamente con un jefe está todo maravilloso y perfecto y hay comunicación y... También tienes el sesgo de lo que te llega a ti. Exactamente. En función a la afinidad o no con el recurso o también con los supervisores. Entonces eso por un lado, miren, anótenlo por allí. Si ustedes no lo han hecho, lo tienen que hacer. Busquen y entender que no es un lujo. A veces no estas cosas como el clima organizacional, bueno, eso es psicológico, eso es un lujo. No es un lujo, no es un lujo, porque en el momento que la cosa se te pone difícil, tú vas a necesitar de tus empleados para seguir adelante. No solo eso, Daniela, sino que además te permite usar los recursos de forma eficiente. Porque fíjate lo que nos pasó con un cliente. Evidentemente no voy a especificar cuál. Tengo beneficios, tengo un montón de beneficios, mi población es joven, yo les estoy dando beneficios que a los jóvenes les gustan. Perfecto. Uno de los beneficios, no sé, you name it, gimnasio. Resulta que cuando hicimos la medición de clima organizacional, le parecía hipócrita. Me parece hipócrita que me ofrezcas esto. Porque es que no nos da el tiempo. Para ir al gimnasio. Entonces, ese es un beneficio que no puedo aprovechar. Que no puedo aprovechar y que me parece que tú sabiendo cuál es la dinámica, que te estás burlando de mí. Ese es un beneficio que tú no quieres dar. Entonces, imagínate tú, claro, cómo un beneficio se mezcla con cuáles son mis canales de comunicación, cuáles son mis procesos y cuál es mi flujo de trabajo. Entonces, lo hace también eficiente porque si mi realidad es esta y que yo no les puedo dar el tiempo por lo que sea, estoy metiendo el dinero en donde no es. No les ofrezco membresías del gimnasio, les ofrezco otra cosa. Sí, yo también tuve un cliente que estaba pagando unos beneficios que no usaba. Y los empleados, era una frustración de sentir, tú me estás ofreciendo esto como parte del paquete, pero no lo puedo usar, porque resulta que el lugar en donde estaba ubicada la planta, ese servicio no llegaba. Exacto. Entonces ellos estaban pagando un beneficio que les costaba dinero y que sus empleados no podían utilizar. Entonces, un poco la intervención fue, pon este otro, que sí van a poder usar, porque lo que está generando un beneficio que no pueden usar es malestar. Totalmente. Y un chorro abierto, de paso. Y un chorro abierto, exactamente. Y entonces, eso por un lado, lo del clima organizacional. Y lo otro que habías comentado, Dios mío, sí, la presentación de resultados. Y a ver, esto es algo que muchas veces como dueños, como gerentes, como supervisores, nosotros decimos, pero ¿cómo le voy a decir a mi gente cuánto facturo? Pero ¿cómo voy a hacer? O sea, mis números son mis números. La transparencia genera mucha confianza. A ver, hay formas de brindar información, hay formas de mostrar en qué posición está la compañía. Y si estamos en una mala posición, hay que informar. Ellos se van a enterar igual. La pregunta es, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo quieres tú que se entere? ¿Lo hacemos en el town hall? ¿Lo hacemos en la reunión semanal? ¿Lo hacemos en la reunión mensual? Y es bajo tus términos, o es tú darte cuenta porque el jefe está angustiado, porque tú dices, ¿y qué va a hacer? ¿Será que me van a votar? ¿Será que...? O sea, generas una serie de fantasías y expectativas en el trabajador que no tienes por qué tener si tú lo planteas en tus términos. Totalmente. Entonces, esas dos cosas son súper recomendadas. Nosotros tenemos como líderes, como supervisores, incluso ustedes dirán, bueno, pero yo no soy el dueño de esta empresa. Bueno, pero eres el supervisor de un área. ¿Cuáles son los resultados de tu área? Y qué información de valor le puedes entregar también a tu recurso que los haga sentir seguros, que los haga sentir, bueno, esta gente tiene la cuestión entendida, sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo, porque justamente cuando llegan esos momentos, entonces es lógico que haya un recorte del personal y se siente diferente porque lo estoy viendo. Y me lo vienen diciendo, me lo vienen avisando, hubo un terremoto, pasamos 2 semanas parados, es lógico pensar como empleado que íbamos a tener problemas. Totalmente. Y el sentimiento que se forma en el recurso también es diferente. Pero bueno, mira, aquí me están haciendo unas señas de que el tiempo se acaba y a mí esta conversación me encanta. No hemos empezado. O sea, y mira, las preguntas no me empezar. Pero bueno, no sé si has visto por el chat si alguien tiene preguntas. O si simplemente nadie tiene preguntas. Ay, qué bello, qué bien portado. Tú nos habías pasado, Maite. Sí. ¿Qué pregunta quieres rescatar de todas las que hay una pregunta que me gustaría rescatar, que tú dices,
yo como jefe quiero apoyar a mi empleado, pero quiero entender cómo hacerlo. Ok. Porque incluso lo planteaste hasta para los dos lados. ¿Es legal? ¿Hasta dónde es legal yo meterme y apoyar? O sea, llega un punto donde estoy acostando a mis empleados. Ojo, Dani, eso también, la pregunta venía porque nosotros, bueno, digamos que el grueso de la generación que está ahorita liderando, supervisando, ¿no? Yo sé que soy de las más jóvenes. Soy de las más jóvenes de esta generación. No, pero hablando en serio, el approach, el enfoque, el acercamiento de esta nueva generación también es muy diferente. Entonces, creo que también el tema generacional y el tema legal y el tema de cómo te sientes, dada tu generación, tu realidad, me parecía importante. Sí, no, y entender en donde yo soy un jefe comprensivo y en donde yo estoy tratando de ser el psicólogo de mi empleado. Sin herramientas. ¿Qué pasa? Ahí venía el tema, sin herramientas. Ya es difícil. Entonces, estoy entrando en donde yo estoy ayudando y en donde yo tratando de jugar al psicólogo, estoy haciendo daño. ¿Ok? Entonces, y luego ya hasta meterme en un tema legal. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo importante es hacer la separación de entender que preguntar es apoyar, preguntar es ser empático, o sea, decir cómo estás, cómo te sientes y dejar que la persona te responda y luego indagar, ya te estás metiendo en un terreno que no es tuyo. ¿Ok? Entonces yo puedo preguntar, yo puedo tener una conversación, pero indagar y querer meterme en la fuente del problema, querer tratar de resolver tu problema, ya estás entrando en un terreno que no te corresponde. Okay. Y eso aplica para todo. Y es incómodo, o de repente frases, eso es otra cosa que decía, como líder, ¿qué frases tengo que evitar en donde estoy haciendo daño? ¿Ok? Por ejemplo, todo pasa por algo. Da gracias que estás vivo. Da gracias que por lo menos no perdiste la vida. Este tipo de cosas son complicadas. Medio culpable en democracia de los que estamos vivos. O sea, medio culpable ahí. Y se pone una posición muy, muy humana de que yo estoy tratando de resolverte a ti el problema. O sea, estoy tratando de que veas el problema de una manera en donde no te duela. Te quiero quitar el problema. Y no se lo vas a quitar. Y estás, además, agregando unas cosas que no tienes, porque tu trabajo no es resolver el problema. Tu trabajo es entender que las personas entiendan que tú estás allí y que bajo tu rol tú vas a apoyar. Pero no tratar de resolver el problema porque no lo puedes hacer. No le puedes regresar a la persona, a la gente que perdió, no le puedes levantar las paredes de su casa. Esas cosas tú no las puedes hacer. Y además decir, y lo escuché mucho, y en la morgue lo escuché mucho, y de víctimas, diciendo, bueno, gracias a Dios, nosotros todos estamos vivos y bueno, y eso hay que agradecerlo. Las pérdidas, sobre todo en este país, las pérdidas económicas, las pérdidas materiales son catastróficas. Son muy difíciles de recuperar. Son muy difíciles de recuperar. Estamos en un país en donde económicamente es inestable, en donde no tenemos créditos y en donde recuperar lo que construimos en 20, 40 años se nos hace, sobre todo en nuestra inmediatez, imposible. Entonces, es catastrófico. Que tú le digas a una persona, bueno, pero todos están vivos, dale gracias a Dios a eso. Bueno, sí, definitivamente la vida es lo más importante, pero estamos... Sí, ya. Ya volví. Hay que entender que no está en nosotros decidir qué es lo importante o no para esas personas. Okay. Entonces, decir este tipo de comentarios puede poner en juicio de valor lo que es importante o no, y para esa persona de repente no lo sea, y estoy entrando en un terreno y tratar de resolver algo que no tengo que resolver. Entonces, preguntar está bien, indagar
ya estoy asumiendo un rol que no es mío. Sí, a ver, De repente que sea como la norma. yo voy a girar un poquito, en aras del tiempo también voy a girar un poco en las preguntas donde veníamos. Preguntas rápidas desde un punto de vista legal. Si tuve que cerrar una sucursal, ¿tengo vías legales correctas para terminar esas relaciones laborales? Bueno, Lo más breve que puedas en aras del tiempo. sí, no. El detalle está que recordemos que actualmente existe una inamovilidad y a pesar de que evidentemente ¿Está vigente esa inamovilidad? está vigente en ese momento, porque más allá que tenemos un decreto vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, Okay. tenemos otras situaciones que también pueden ser consideradas como de estabilidad reforzada o de inamovilidad, que prohíbe el despido. O sea, estamos hablando del maternal, paternal, por decir algo. Okay. Estamos hablando de que el negocio estuvo afectado. Bueno, ¿en qué medida estuvo afectado? Puede recuperarse. Durante ese tiempo de recuperación se puede llegar a los acuerdos con los colaboradores de suspender la relación de trabajo para no entrar entonces en la decisión que puede ser riesgosa de prohibir, de despedir al trabajador. ¿Okay? Okay. Porque vas a encontrarte con una situación, incluso cuando algunas inspectorías estén trabajando a media máquina, donde vas a tener que reincorporar al trabajador y encima pagar los salarios caídos. ¿Okay? Oh, wow. Lo más salomónico en todo caso es, así como estamos hablando de transparencia y honestidad con los colaboradores, hablar de cómo es el estado del negocio, a los fines de ver si realmente es viable o no mantener las operaciones y llegar a acuerdos con ellos para dar por terminada la relación dentro de lo que yo puedo ofrecer. Okay. Y hablando de viabilidad de las operaciones, de cara a mis proveedores y mis clientes, proveedores, ¿hay algún mecanismo que yo pueda utilizar para suspender, fraccionar algo que la ley me diga, oye, dada esta situación, puedes... Sí, recordemos que este tipo de emergencias, por ser excepcionales, amerita o permite de alguna manera que yo pueda voltearme a mis proveedores y a mis clientes y decir, puedo cumplir o los proveedores decir, no te puedo cumplir. Y de alguna manera te protege más allá de que en el contrato marco que tú hayas establecido tanto con tus clientes como con tus proveedores. Porque el contrato sigue estando vigente a pesar de que... Sí, sigue estando vigente. Entonces, más allá de que yo haya colocado allí una cláusula donde diga yo puedo terminar la relación de trabajo cuando quiera, esto es una situación totalmente excepcional y atípica. Y yo puedo en todo caso decir, vamos a retrasar los proyectos porque evidentemente se justificaría, o le puedo decir al proveedor, mira, o sea, entiendo perfectamente que no puedas prestarme los servicios en este momento. No voy a dar por terminar la relación de trabajo, pero sí quiero que me des por lo menos un plan para que puedas cumplir. Okay, Estos son cosas que pueden hacer en este momento. Lo que entiendo entonces es que legalmente hablando, no tengo algo de donde me pueda atar para incumplir mis obligaciones ya adquiridas. Sin embargo, entonces tendría que hacer nuevamente, echar mano a lo que construí. O sea, aquí, honestamente, y a ver, también como dueña de negocio, aquí es donde uno observó, bueno, qué relación construí con mis clientes y qué relación construí con mis proveedores. Y en función a eso se negoció, pero quería saber si había, desde el punto de vista legal, algo que hay plazos, como que de aquí, o sea, hay algo escrito que diga, bueno, en casos excepcionales, hay flexibilidad hasta tal plazo. Mira, a ver, vuelvo a insistir. O sea, legalmente, si yo incumplo una obligación, no es que voy a decir, voy a dejar de cumplirla. Okay. Pero ese incumplimiento no me va a afectar. Entiendo. No me va a afectar. Un plazo como tal no lo hay. ¿Por qué pasa? Va a depender de lo que se acuerde. Y si no se acuerda nada, lamentablemente la obligación es de cumplimiento inmediato. Okay. ¿Qué pasa? No la cumplí de manera inmediata por la crisis. No hay problema. Se justificaría. Pero no quiere decir que puedo dejar de cumplirla. Claro, si yo me comprometí a eso. Claro, la crisis no te exime de cumplir tu responsabilidad. Lo que me exime es el retraso en el cumplimiento. Y también están sus memorias de las justificaciones o la afectación que también pueda demostrar. No me puedo hacer el loco para siempre. Si yo contemplé en mi contrato marco de servicios un plazo, yo me puedo incluso dar ese plazo si no se ha cumplido. Ya ni siquiera tengo que entrar en la discusión con mi cliente de que, ay, mira, el terremoto no me deja cumplir, es que no se ha cumplido el plazo. Tal cual. A ver, y bueno, ya un minuto y cerramos, entiendo. Última pregunta para los dos. Una acción concreta que cada dueño de negocio, cada líder, cada supervisor, desde su área de expertise, puede ejecutar hoy mismo.
Sí, yo creería que en este momento de reorganizar es muy importante que todo lo que se hizo se trate de formalizar y documentar, porque esa es la herramienta en la que todos los supervisores, los gerentes y los directores van a demostrar que se cumplió acorde con la norma y evidentemente que se cumplió atendiendo a una situación bastante particular y por razones humanas para poder favorecer a los colaboradores. Perfecto, gracias, Daniel. Daniela. Yo creo que aquí lo más importante que entendimos es que la comunicación es importantísima. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahorita? Comunicarme. Sobre todo y de tú a tú. De yo poder sentarme con cada trabajador y decir cómo está, cuál es tu situación, un poco la encuesta que estamos hablando de que se pasó al principio, ir monitoreando la comunicación con el empleado ahorita es extremadamente importante para ir midiendo el clima y para ir midiendo cómo está cada quien, ir viendo qué decisiones puedo tomar. Tal cual. Bueno, desde mi lado de expertise, creo que de las cosas que como dueños, supervisores, como líderes, creo que mapear el estatus de la operación, cómo estamos es vital. Mapear financieramente hablando, en qué posición nos dejó, qué tan atrás estamos, si hay que hacer un rediseño, replantear las metas, los objetivos, los plazos, este es un momento para hacerlo, para ver qué tanto es realista, mejor dicho, recuperar lo que queda de año y no, tal cual, o sea, ver dónde estoy parado y dónde puedo llegar a final de año con lo que tengo. Definitivamente, para nosotros es nuestro core, nuestra razón de ser, la eficiencia en los procesos, el contratar a las personas indicadas, en los cargos indicados, el hacer documentación, descripciones de cargo, etcétera, etcétera. O sea, todo eso definitivamente es algo que es la razón de hacer este negocio, pero más allá de que porque sea mi negocio, es que muchachos consigan el proveedor que ustedes quieran, pero en este momento hay que ser eficientes porque los recursos son finitos. Sí. Tienes que saber... Es que cuando los recursos son escasos es cuando más organizado hay que ser. Justamente tienes que saber dónde tienes cuellos de botella en tu proceso, tienes que saber cómo se desempeñan tus proveedores, cuál es el rendimiento de tus materias primas, tienes que controlar tu inventario, en fin, tienes que tener descripciones de cargos, tienes que tener una medición de clima organizacional para saber dónde estás invirtiendo que no vale la pena y qué puedes hacer de cara a lo que queda. No, y que el clima organizacional está directamente asociado con el rendimiento de los empleados. También. Entonces, y el rendimiento se traduce en números también. Totalmente. Entonces, bueno, nada, me supo a poquito esta hora. Ustedes se van, nosotros nos quedamos. Segundo episodio del podcast. Totalmente. A mí me supo poquito, tenía 3.800 preguntas, pero no, nada, agradecida que hayan podido hacer espacio en sus agendas. Planteamos de repente este mismo espacio con otros temas, sería chévere. Bueno, yo estaría feliz. No sé, a mí me gustaría. Importantísimo, esta conversación fue grabada con el permiso legal